Sociedad Fomento Educacional y Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento tiene el agrado de presentar su programa La Biblioteca en la Tele. La Biblioteca en la Tele. La Biblioteca en la Tele. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal La Paz? La Paz y San Gustavo a toda la audiencia, y nos encontramos en una nueva edición de La Biblioteca en la Tele. Bueno, vuelvo a reiterar, para ser socio de la biblioteca el requisito es fotocopia del DNI, se pueden llevar hasta 3 libros por vez, y si en la semana terminan 1, terminan 2, pueden buscar más. Siempre es por vez, no por mes. Y siempre, por supuesto, es una cuota totalmente accesible, que pueden abonarlo en la biblioteca, o si no, va el cobrador a domicilio. Recuerden que en la biblioteca no es necesario ser socios para venir a leer, a estudiar. Es un lugar totalmente gratuito, silencioso, que también contamos con internet gratis, así que pueden traer su computadora, su celular, poder hacer trabajos en grupos, pueden tomar mate mientras estudian, y como siempre digo, que el mate acompaña a todo buen estudiante, y público en general. También quiero decir que en la biblioteca contamos con un rincón infantil, así que pueden venir las mamás con los chicos a leer, no hay ningún problema con eso. Pueden visitarnos los colegios, solemos hacer visitas guiadas en la biblioteca popular, así que están invitados, todas las instituciones educativas están invitadas a conocer nuestra biblioteca. Hecha ya la presentación, nos vamos a un breve corte y después les voy a decir el material que traje para hoy. Después de este breve corte, seguimos con el material que tengo. Miren lo que les voy a traer. Lo que le traje. Mujeres tenían que ser, de Felipe Piña. Me encanta este escritor porque habla todo de la vida cotidiana de la historia. Y justamente historia de nuestras desobedientes, incorrectas, rebeldes y luchadoras, desde los orígenes hasta 1930. Realmente Felipe Piña ha hecho un trabajo muy muy bueno con este libro, porque aparte de hablarte de la historia, habla de lo que me encanta a mí, que es la vida cotidiana precisamente, y poder ir más allá de esas mujeres que han hecho historia, que eran personas como todos nosotros, que eran mujeres luchadoras, mujeres que peleaban todo el tiempo por sus derechos,
por todo, absolutamente por todo. O sea, mujeres rebeldes, mujeres incorrectas y, como dije, desobedientes. Pero me voy a poner mis lentes, como siempre, y voy a hacer más hincapié en una mujer que me encanta de la historia. Como pueden ver, acá lo tengo seleccionado. A ver, acá lo voy a encontrar. Si me esperan un momento, porque es tanto los datos que tiene. Y voy a hacer hincapié en Mariquita Sánchez. Mariquita Sánchez de Thompson. Una desobediente de la época, una rebelde y una luchadora. Aquella niña de 15 años que estaba comprometida con un conde, creo que era, mucho mayor que ella, y ella no estaba enamorada de él. Y bueno, y en ese tiempo desobedecer a los padres era totalmente fatal, no se podía, se tenía que hacer lo que ellos decían, desobedecer esa sociedad. Y entonces, ¿qué pasa? Ella tiene 15 años y se tiene que casar con el conde, creo que era un pariente, creo que era un conde español, que tenía como dije, más de 50 años. Y cuando están en pleno casamiento, le pregunta al sacerdote si acepta por esposo a ese conde, y ella dice, no acepto. Entonces se arma tal escándalo en la sociedad porteña de esa época colonial. Esa época colonial en el Virreinato del Río de la Plata, en ese tiempo, se arma tal escándalo, porque ella estaba enamorada de Martín Thompson, que tenía en ese tiempo 18, 19 años. Entonces, como una forma de castigo, ella la mandan a una casa de ejercicios, que vendría a ser tipo un convento, tiene que pasar un tiempo ahí a ver si se arrepentía y volvía para poder casarse con ese conde otra vez. Y a Martín Thompson lo mandan a alta mar, que vaya por un tiempo. Y bueno, hasta que sí o no, ella, logra hacer su voluntad y poder casarse con Martín Thompson, pese a un montón de cartas que le escribió al virrey del tiempo para que le autorice ese casamiento. Y bueno, por encima de la voluntad de los padres, ella logra casarse con Martín Thompson y bueno, es muy feliz en su matrimonio. Y lo que le voy a leer justamente es acá, que marca Felipe Piña, es las que rompían el molde, y nombra a Mariquita Sánchez. A lo largo de este capítulo apareció mencionada más de una vez Mariquita Sánchez, que ya había dado muestras de su voluntad al enfrentar a sus padres para casarse con Thompson. Y de ahí en adelante, virtualmente hasta su muerte en 1868, cuando estaba por cumplir 82 años, un caso poco frecuente de longevidad en esos tiempos, se convirtió en una referente inevitable de las mujeres de la élite rioplatense. Realmente, en la casa de Margarita Sánchez de Thompson se hacían mucho las tertulias. ¿Qué eran las tertulias? Eran reuniones sociales donde se bailaba, donde se escribía, donde se leía, se tocaba música, reuniones sociales de la época. Y es ahí también donde su amiga Remedios de Escalada va a conocer a San Martín en esas tertulias de Margarita Sánchez de Thompson, y es en su casa también donde se cantó por primera vez el himno nacional. Se entonan las estrofas justamente en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Una historia muy linda. Se han hecho películas sobre esa historia de amor entre Mariquita y Martín Thompson, una se llama El Grito Sagrado, es una película del cine de oro argentino del año, creo que es del año 1940, de 1950. Bueno, pueden buscarla, a lo mejor está completamente en internet, pero yo una vez la vi y trata todo ese tema y lo que ella hace por luchar, por casarse con el amor de su vida. Precisamente vamos a ver también acá en Felipe Piña todo de esta época.
la moda del tiempo también de la época de Mariquita Sánchez. ¿Y de dónde viene la palabra chancleta? Ustedes siempre han escuchado nombrar chancletear, la chancleta, chancleteo. Entonces, ¿de dónde salió? De esa época salió la palabra chancleta. Dice así: no tirar la chancleta. Entonces, pero la edición más tajante dice: al decir Mariquita Sánchez de Thompson, estaba dada por el calzado, entre las que los usaban y las que no, y según las calidades. O sea, el calzado de la época colonial. Los había de raso en distintos colores, aunque predominaba el blanco. Los de gran lujo tenían bordados de oro, plata y piedras que costaban 1 onza de oro. Los fabricados por zapateros estaban hechos en bandana de mala calidad, olor y aspecto. En estos casos, las mujeres de clase alta los hacían ribetear para quitarles la mala apariencia exterior. Ante la ausencia de cabritilla, se usaban los cueros curtidos, llamados cordobanes, que eran duros, ásperos y provocaban lastimaduras. Este era el calzado que usaba la gente de medios económicos escasos, ya que los carentes de tono medio iban descalzo, fueran hombres o mujeres. De aquí viene la palabra chancletas, porque los ricos daban los zapatos usados a los pobres, y esto no se los podían calzar, y entraban lo que ponían del pie y arrastraban lo demás. La gente pobre andaba mal vestida, los medios de ganar escasos, las gentes que podían gastar lo hacían todo con esclavos, y todo esto costaba mucho. Bueno, ahí en las imágenes que vamos a mostrar ahora, vamos a mostrar también lo que es una tertulia. Ahí están viendo en esta imagen la tertulia que eran las reuniones de Margarita Sánchez. Vamos a mostrar también en esta otra imagen que están viendo, que es el clavicordio, una especie de piano, pero que se usaba en esa época. Ahí están viendo en esa imagen los peinados de las mujeres de ese tiempo. Y bueno, y los calzados generalmente, y de dónde sale la palabra chancleta, de chancletear. Justamente nació en ese tiempo de la época colonial. Ahí pueden ver todas esas imágenes que he seleccionado para ustedes. Y bien, acá tengo otra parte que me encanta de este libro, que de dónde viene un dicho que todos hemos conocido, que sabemos conocer cuando decimos chocolate por la noticia. ¿De dónde viene eso también de la época de Mariquita Sánchez de Thompson, que la nombro y la nombro acá en mi programa? Chocolate por la noticia, y acá se los voy a contar, que lo cuenta Felipe Piña. Las iglesias y sus atrios eran uno de los pocos espacios de sociabilidad de que disponían las mujeres fuera de las casas. Para las vecinas virtualmente el único reconocido como decente. El fervor religioso se mezclaba con otros fervores cuando se cruzaban miradas y se intercambiaban tímidos saludos. La misa era la gran vidriera de aquella sociedad en que las mujeres tenían su circulación muy limitada, y era el germen de los comentarios que se reproducirían en las visitas, en las tertulias y en las charlas de las lavanderas. Que misia Juana tenía una mantilla corta, o que la niña Rosa llevaba un vestido muy ceñido, o cómo la había mirado el niño José a la niña Rosario. Eran mechas de conversaciones que se iban tornando explosivas gracias a los condimentos que cada uno le ponía. Los chismes más jugosos transmitidos por algunas esclavas o esclavos a sus amas. A veces, y dependiendo de la generosidad de las interesadas, eran premiados con una taza de chocolate. De ahí lo de chocolate por la noticia, porque en ese tiempo una taza de chocolate no cualquiera tenía acceso a tomar
el chocolate no era para las clases altas, la clase media o la clase pobre no tenía el acceso a una taza de chocolate. Entonces, al venir el esclavo, la esclava, con la noticia, con el chisme de la época y contar que pasó esto, entonces en agradecimiento le daban una taza de chocolate. De ahí, por supuesto, venía chocolate por la noticia. Bien, nos vamos con todo esto a un breve corte y enseguida volvemos. Bien, después de esta breve pausa, voy a continuar con otra mujer también que hizo bastante historia, que es Josefa Ezcurra, la hermana de Encarnación Ezcurra, la esposa de Rosas. Pero esta es Josefa Ezcurra, el general Belgrano y su hijo Pedro, que lo cuenta acá, Felipe Piña, y lo quiero compartir, porque es todo también de la misma época, eran más o menos toda la misma edad, tanto Mariquita Sánchez de Thompson con Rosas eran compañeros también de la infancia, eran amigos desde muy pequeños también, todos eran tantos Remedios de Escalada, como las hermanas Ezcurra, eran todos de la misma edad, gente adolescente, gente adulta también de la misma época. Y dice de la siguiente manera, dice así: uno de ellos con María Josefa Ezcurra, hermana de Encarnación Ezcurra, la futura esposa de Juan Manuel de Rosas. María Josefa acompañaba a su padre Ignacio de Ezcurra al consulado, dirigido por Belgrano, y allí se enamoraron perdidamente allá en 1802, cuando Manuel tenía 32 años y Josefa 17. Las cosas se complicaron cuando al año siguiente la muchacha contrajo matrimonio según la voluntad de sus padres, que no era la suya, con un adinerado primo venido de Pamplona llamado Juan Esteban Ezcurra, quien era alérgico a las revoluciones y tras el triunfo de la de Mayo decidió volverse a la península. María Josefa se sentía ahora más libre que nunca y cuando Belgrano se hizo cargo del ejército del norte decidió acompañarlo. A mediados de marzo de 1812 tomó la mensajería de Tucumán, una diligencia que tardaría 30 días en llegar a la ciudad norteña. Imagínense la cantidad de días que era para llegar a Tucumán en ese tiempo en carruaje. Con las retinas cargadas de paisajes llegó a San Miguel de Tucumán, donde le informaron que el general estaba en Jujuy, y allí fue la joven porteña. A fines de abril llegó a San Salvador, donde pudo reencontrarse con su amado Manuel y acompañarlo en frente de la batalla. Así fue como el 30 de julio de 1813 nació en Santa Fe Juan, que será adoptado por los recién casados Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra, y crecerá con el nombre de Pedro Rosas y Belgrano. Corría el año 1837 cuando don Juan Manuel cumplía con su promesa de contarle a aquel hombre de 24 años, que ya era todo un estanciero y acababa de ser nombrado juez de paz de Azul, su verdadero origen familiar. Se casó en 1851 en la iglesia de Azul con Juana Rodríguez. La madrina de la boda fue su madre, María Josefa Ezcurra. Pedro moriría en Buenos Aires el 26 de septiembre de 1863. O sea que también el hijo de Belgrano, que fue criado por su tío Rosas y por Encarnación Ezcurra. La verdad que todo esto
realmente es muy lindo esta historia, o sea, de la más íntima, la historia de la vida cotidiana de la época colonial. Y como vengo diciendo, ellos eran los adolescentes, eran los jóvenes, la juventud de esa época, que eran personas como cualquiera de nosotros, con sentimientos, con emociones, con todo. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de Felipe Piña y Mujeres Tenían que Ser, muy recomendado en la biblioteca. Lo recomiendo a este libro, así que cuando quieran ir a verlo, pueden ir. Así que bueno, nos vamos a una siguiente pausa y enseguida vuelvo con el siguiente relato. Bueno, después de esta breve pausa, les quiero compartir un cuento de Carlos Villafuerte, que es un escritor argentino, y bueno, esto es de La Jaula Vacía, que es una de sus obras, y a su vez tiene varios cuentos acá. Y yo he elegido uno que me gusta bastante, que se llama El Muerto, se llama así. Es un cuento bastante realista, diría yo, pero bueno, dice de esta manera. La tarde se incendió en los cerros y un cielo violeta se adensó hasta la negrura. La tierra blanda se levantaba en polvo al paso de las bestias, y las plantas mustias, con las hojas acartuchadas, estaban desteñidas. Todo el calor del día se hallaba en la tierra caliente y en el desgano de los hombres y de los animales. Alberto y Luis viajaban en un camión hacia Catamarca. Los dos iban en mangas de camisa y dejaban que el aire entrara a borbotones, impulsados por las aletas del vidrio del coche. Las camisas se inflaban despegándose de los cuerpos y de vez en cuando salían en jirones por las ventanillas. Detrás del camión, en la parte plana y descubierta, conducían un féretro vacío que por encargo de un vecino tenían que dejar en un paraje cercano a la ciudad. El vehículo manejado por Alberto corría por el camino de cuesta. Ya se veía en una curva o desaparecía en un recodo. Una estela de tierra que se elevaba en talbonera y luego se aquietaba denunciaba el recorrido a la distancia. En el hondo de la quebrada saltaba por el lecho de piedra el río de Tala. Desde arriba se lo veía como un sendero alunado. La tarde se estiraba en sombras. Dos nubarrones negros, abrillantados por los últimos resplandores del sol, se alzaban desde la mañana. Comenzó a llegar un aire fresco con olor de todos los yuyos de campo. Los álamos empezaron a temblar y susurraban agua, con las 1000 hojitas móviles. Un trueno se escuchó lejano y en las cumbres más altas apareció un cendal blanco brillante. Al poco rato comenzaron a caer goterones que ahuyelaban la tierra blanda. Al principio cayeron pesados y luego tamborillaron sobre el techo del camión. La noche llegó con lluvia. En un recodo un hombre que había oído el rugir del motor se hallaba parado esperándolos. Cuando el camión se acercó hizo señas para que detuvieran. Alberto frenó. «Diga, señor, ¿me puede llevar?», dijo el hombre. «¿Cómo no, amigo? Suba atrás que adelante no tenemos lugar», respondió Alberto. El hombre, más presto que ligero, trepó al vehículo y nuevamente se pusieron en marcha. La lluvia aumentó y el nuevo pasajero buscaba un lugar para cobijarse, pero en vano. El agua caía a baldadas y lo empapaba. Vio el féretro y con un poco de temor se acercó. La tapa había caído por el movimiento. El hombre se paró al lado y pensó, ¿para quién estará destinado?
Si me acuesto y me cubro con la tapa, evitaría un poco la lluvia. Pero no vaya a ser el diablo que me quede duro. Dios no me puede castigar por ocupar el lugar del muerto. Desvió la vista y miró la oscuridad. Vio cómo el agua lo cubría todo, como el monte se desdibujaba y los dos haces de luz alumbraban los charcos. Se sacó el sombrero, lo chaguó y volvió al pensamiento de que el cajón sería el único que impediría al mojarse más. Si es como para mí, pensaba, se persignó y algo más decidido se fue acomodando poco a poco. Se estiró y se cubrió con la tapa mientras decía: que Dios me perdone, lo hago solo porque llueve. El camión seguía andando, ya repechaba, afanosamente bajaba la celeridad, las curvas que se sucedían. Los faros cortaban la oscuridad y la cortina de agua brillante. Un relámpago destelló como un latigazo blanco, seguido por un trueno que se alejó como un retumbo de piedras. El telón oscuro del monte se iluminó y se vio el sendero hecho un río de agua. Tenía que ser, dijo Luis, ha hecho un calor de los diablos. Pero ¿cómo llueve?, comentó Alberto. Había un momento en que el viento empujaba el agua sobre el parabrisas como si la tiraran a baldadas. No pasó mucho tiempo cuando vieron a otro paisano que le hacía señas desde el camino. «Perdón, señor, más cerca a la ciudad». «Suba atrás, que allí va otro», contestó Alberto. El hombre subió rápidamente y se acomodó en un rincón cerca de la cabina buscando guarecerse. Sus ojos se fueron acostumbrando lentamente a la oscuridad y pronto descubrieron al féretro. «¡Ay, caramba, este debe ser el otro!», dijo y se persignó. «¡Qué nochecita me ha tocado! Mojarme hasta los huesos y viajar con un muerto». Seguía lloviendo con fuerza y los relámpagos y los truenos se amontonaban a cada minuto. Cuando el camión corría cuesta abajo se oía que las aguas del río golpeaban más las piedras. «Creo que la creciente no nos va a dejar pasar», dijo Luis. «No, si ya llegamos al cruce, unos minutos más y estamos al otro lado. Vamos a llegar antes de la creciente». Un relámpago iluminó todo el paisaje y al hombre que viajaba cerca de la cabina le pareció que la tapa del féretro se había movido. Y se apoderó de él cierto temor y dijo: «¿A dónde llevarán este muerto? ¿Quién será?». Otro relámpago vivoreó en zigzag y el paisano, que tenía los ojos estirados hacia el cajón, vio otra vez que la tapa se movía. Le entró un terrible desasosiego y se olvidó de la lluvia y de la mojadura. Tenía ganas de llamar a Alberto para que se detuviera y seguir a pie, pero no podía pasar por cobarde. «Va», dijo, y hasta con un poco de indiferencia, como si no me importara nada. «Sea quien sea, va bien muerto, que Dios lo tenga en su santa gloria». Se levantó la solapa del saco y se acurrucó más contra la cabina. Pero en vano quería disipar su inquietud y en cuanto vio que la lluvia menguaba, se dijo: «Ya está parando, en cuantito merme más sigo a pie. No quiero saber nada con los muertos. ¡Qué noche fiera! Pero ya falta poco. Cuando lleguemos a la puerta de la quebrada, me meto en cualquier rancho. Este muertito me está dando mala espina». Por fin dejó de llover. Solo una que otra gota, cansada, caía sonora sobre el féretro. El que iba adentro levantó la tapa y le preguntó al paisano que lo miraba asombrado: «Che, ¿paró la lluvia?». El paisano quedó duro, no contestó ni una palabra. Luego reaccionó y dio unos fuertes golpes en el techo del camión. Alberto frenó y antes de que el vehículo quedara quieto, el hombre dio un salto y echó a correr diciendo: «El muerto se ha levantado, el muerto habla, el muerto». Bueno, espero que les haya gustado este cuento de Carlos Villafuerte y bueno, y nos encontramos en una siguiente edición de La Biblioteca en la Tele con mucho más material para todos ustedes. Muchas gracias.
La Sociedad Fomento Educacional y Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento tiene el agrado de presentar su programa La Biblioteca en la Tele. La Biblioteca en la Tele. La Biblioteca en la Tele.